Te sugiero que cerremos la puerta de que Génesis 3 significa que no hay que desobedecer a Dios o somos expulsados del Edén. Podemos abrir la puerta de interpretación que nos interesa el día de hoy, que tiene que ver con justicia climática. Este es un proyecto al que Proyecto Hermes fue invitado a unirse sobre justicia climática para difundir en distintas áreas de desarrollo humano el tema. La afirmación de que la justicia climática, de que la situación ecológica actual, de que la historia que llevamos la humanidad con la naturaleza es relevante. Eh, y en nuestro caso, en Proyecto Hermes, pues podemos asumirlo desde el punto de vista ecoteológico. Así que nos interesa integrar en medio de las meditaciones que hacemos domingo con domingo, en este caso, por ejemplo, estamos en Eclesiastés, que hagamos esa pausa quizá una vez al mes, por ejemplo, para hablar sobre ecoteología y para hablar sobre cómo la naturaleza y la justicia climática están relacionadas, está integrado en el discurso del cristiano, está integrado en el discurso bíblico. No es una cosa novedosa, no es andar de revoltosos, no es andarnos inventando cosas para dejar de predicar a Jesús y predicarnos a nosotros mismos. Es un asunto que encontramos en el texto bíblico y que si cerramos algunas puertas tradicionales de interpretación de los textos, podemos abrir otras que nos amplíen el panorama acerca de cómo la justicia climática es parte de la agenda del cristiano que diga, estudio la Biblia, tomo la Biblia como palabra de Dios, interpreto la Biblia para influir en mi vida cotidiana. Así que vamos asumiendo estos pasajes y claro que vamos a empezar por el Génesis, porque entonces nuestro primer símbolo de los varios símbolos o íconos o imágenes que podemos tomar del texto bíblico, de la Biblia, para poder hablar acerca de cómo la justicia climática importa y es parte del discurso cristiano. Y si no lo es, hay que considerar por qué no lo estamos integrando. Eh, pero bueno, vamos empezando por lo pronto. La propuesta entonces es que reflejemos varios iconos o símbolos que encontremos en la Biblia para hablar acerca de este tema, como algo importante que a Proyecto Hermes también le interesa porque nos guiamos por la directriz de Biblia sin perder la salud mental. La salud integral importa, la salud integral es vida plena, es salvación, es mayordomía, es testimonio de vida nueva. Entonces, la idea de la importancia para Proyecto Hermes también radica en el hecho de cómo hablar de salud mental sin hablar de la salud del entorno. El estado del entorno, las características del entorno importan porque influyen. Y cuando empezamos, cuando avanzamos con nuestro proceso terapéutico, sea lo que sea, que estemos asumiendo un trauma, una herida, una necesidad de orientación, de reorientación, bienestar psicológico, bienestar mental, mejores relaciones interpersonales, no podemos dejar de lado que somos parte de un entorno y que ese entorno influye en nosotros. Y entonces, si nos importa la salud mental, si es nuestro lema abordar esta rama de la salud desde el discurso cristiano, desde una meditación de fe, desde una plataforma de desarrollo espiritual, nos importa mucho considerar que la salud del entorno, que la salud de la tierra, la salud de la naturaleza, de todas las especies
que son, además de nosotros como humanos, importa mucho y que entonces la salvación es colectiva y cómo nos salvamos si no se salva nuestro entorno, cómo vivimos de forma digna si nuestro entorno es deshonrado, cómo vivimos en paz si nuestro entorno está en guerra. Entonces, como el entorno importa, pues claro que nos importa en el momento en el que nos invitan a formar parte de esta iniciativa de justicia climática. Gracias, muy amada maestra y pastora Karina García Carmona, por habernos integrado en este proyecto junto con Alondra Orendain, que también desde su propia plataforma estará asumiendo este proyecto, este reto. Así que nosotros lo vamos a integrar de esa manera. Al menos una vez al mes integraremos la meditación de un ícono de la justicia climática encontrado en la Biblia. Y nuestro primer ícono es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo encontramos en el libro de Génesis, en Génesis 2, puedes leer en el versículo 8 cuando dice: después Dios plantó un jardín en la región del Edén, en el oriente, y puso allí al ser humano que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal, este es nuestro símbolo, nuestro primer símbolo. El árbol de conocimiento del bien y del mal, en las notas que tenemos aquí en la Biblia, Dios habla hoy, dice: para comprender esta expresión es conveniente tener en cuenta, en primer lugar, la costumbre hebrea que abarca una totalidad, mencionando únicamente dos términos extremos y opuestos, como en Génesis 1:1. Además, el verbo conocer en el Antiguo Testamento no se refiere solamente al conocimiento intelectual, sino que también puede implicar las ideas de elección, discernimiento e incluso de dominio. Por tanto, conocer el bien y el mal equivale a decidir por cuenta propia y con absoluta independencia qué es lo bueno y qué es lo malo, es decir, tener plena autonomía en el campo moral. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no en el término de conocimiento que nosotros en Occidente tenemos de lo intelectual, sino el árbol de la libertad, del albedrío para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo y vivir en consecuencia, y que esto funcione a nivel individual y a nivel colectivo, que funcione. Porque entonces esto también nos va a llevar a relacionar esta dinámica con la palabra pecado, que también es súper clave en el relato de Génesis 3, la palabra pecado, y toma mucho más sentido el hecho de que tengamos el concepto que tengamos mentalmente de pecado. Su palabra original implica fallar en el blanco. La palabra pecado literalmente es disparar una flecha y fallar. Disparar y fallar, no dar en el punto. Fallar en el camino, fallar en la orientación, en el rumbo por el que vamos, en el rumbo en el que nos lleva nuestra toma de decisiones, nuestra autonomía para decidir. Entonces, es mucho más relevante aquí si sentamos por un momento a la interpretación de que el pecado es ser desobedientes, sobre todo porque en otras ocasiones ya hemos mencionado cómo esto después es mal usado para infundir temor, ¿no? ¿Ves lo que le pasa a los que desobedecen? No queremos realmente echar mano de herramientas como las que precisamente utilizaban las personas que condenaban a revolucionarios y a gente que movía al pueblo con denuncia, y que les levantaba y que les hacía dudar del sistema. Eran detenidos y condenados y asesinados públicamente para mandar ese mismo mensaje. No ve lo que le pasa a los que desobedecen. Entonces,
Me parece muy interesante, muy importante que sentemos por un momento a esta interpretación del pecado está en ser desobedientes, para no caer en la tentación de utilizar esa expresión a nuestro favor como figuras de autoridad, que no lo utilicemos a nuestro favor siendo el pastor, siendo la mamá, siendo el maestro, siendo la presidenta, siendo el jefe de proyecto, siendo la empleadora, siendo quien sea. Entonces, es por eso que este va a ser nuestro primer símbolo, no solamente por estar en el Génesis y por ser un símbolo que precisamente está en los relatos de origen. Desde el relato del origen, este elemento está reservado y vamos a promover este tipo de interpretación del árbol, del conocimiento del bien y del mal, como un ícono de justicia climática, considerando, número uno, que el ícono precisamente es de la naturaleza. Si vamos al meollo del asunto, imagina por favor un árbol majestuoso. ¿Qué viene a tu mente? ¿Cómo es su copa? ¿Cómo son sus hojas? Imagina por favor, si quieres cerrar los ojos incluso o perder tu vista en el horizonte, ¿cómo sería ese árbol majestuoso delante de ti? Tú estás delante de ese árbol majestuoso. ¿Qué implica? ¿Qué hace que digas majestuoso? ¿Cómo son sus ramas? ¿Tiene frutos o no? ¿Hay animales viviendo allí? ¿Qué movimiento hace con el soplar del viento? ¿Qué ruido hacen sus hojas? ¿De qué color son? ¿Cuál es el grosor del tronco? ¿Cómo están esas raíces? Te voy a poner en los comentarios unas imágenes que precisamente Karina nos compartió sobre las secuoyas más añejas, sobre las secuoyas de más de 2000 años de edad. Eh, eh, y a mí me hace pensar en estos árboles con unas raíces que sobresalen en el suelo, en las que incluso te podrías resguardar, que estás de pie frente a ellas y la raíz, el muro de la raíz es más alto que tú. Me imagino un tronco robusto, me imagino esa corteza que tiene tantas marcas. Me imagino vida moviéndose en medio de ese árbol, tupido de follaje. No veo fruto en mi árbol en particular, no veo fruto, pero el hecho de que haya vida moviéndose en él, de que hay quien encuentra protección, espacio para anidar, para criar, para guarecerse, me parece algo muy importante, es lo que a mí me hace sentir, pensar en majestuoso. Pensar en la posibilidad de poder trepar en ese árbol y estar de pie en una de sus ramas firmes, tan grandes como para sentarte sin que te caigas. Y ahora imagina qué talan ese árbol. Imagina que ese árbol que has encontrado maravilloso, majestuoso, está talado porque hace falta su madera, porque hay que aprovechar sus recursos, porque está estorbando para la nueva vía, el nuevo centro comercial, el nuevo lo que sea. Esta es la puerta de interpretación alterna que estamos abriendo, a diferencia de Génesis 3 se trata sobre no ser desobedientes. ¿Qué tal si a partir de esta puerta de interpretación Génesis 3, con este símbolo, con este icono en particular, trata de que el pecado no es ser desobedientes, el pecado es haber fallado en el tiro al blanco, haber fallado en la meta que estaba establecida y que hayamos cerrado el camino? Torcimos la flecha, torcimos el motivo. Cuando nosotros leemos sobre este huerto del Edén, leemos sobre provisión, leemos sobre comer hasta la saciedad, sobre seguridad y vida digna, comunidad, interespecie, que vive de acuerdo a su naturaleza y toma y entrega
y nace y muere en su momento y es parte de un ciclo de vida y se alimenta de algunos y luego es alimento de otros y honra su existencia cumpliendo con su naturaleza. El ser humano pierde el objetivo de vivir conforme a su naturaleza porque mira con ojos de codicia. Eh, Fíjate cómo nos pasamos aquí en Génesis 2 de haber leído cómo se establece este árbol, al versículo 15 donde dice, cuando Dios el Señor puso al ser humano en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Entonces luego nos encontramos ya con el Génesis 3, diciendo no se trata de ser desobedientes, sino de cómo fallamos en el blanco con el propósito de la creación. El capítulo 2 es un hermoso relato acerca de cómo la naturaleza vivía en interdependencia, en un ciclo de vida armonioso, y cuando digo armonioso no significa libre de drama de vida, libre de crisis, sino que cumple con sus ciclos y que participa dentro con sus ciclos individuales y que participa también del ciclo, del único ciclo de vida, de la existencia de nuestro planeta, de nuestro entorno. Y en el capítulo 3 entonces encontramos cómo es que este relato, esta descripción tan bella, tan nutritiva, sobre cómo es el árbol del bien y del mal, sobre cómo es la provisión, cómo es el huerto del Edén. Y habiendo sido prohibido este árbol en el 3, la serpiente pregunta, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? El ser humano responde, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dice a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Primero, torcer ese propósito, ¿no? El propósito de que vivamos de forma interdependiente, que vivamos con justicia, que vivamos de manera balanceada, en la que entregamos y tomamos en la justa medida. Y entonces aquí en el capítulo 3 empieza ya a torcerse primero ese propósito para mejor considerar que Dios no quiere que los seres humanos sean tan sabios como Él, y que quiere reservarse la sabiduría para sí mismo, y como sabe que cuando coman de ese fruto, etcétera. Entonces primero entra ahí ese torcer del propósito, ¿no? De la creación. La siguiente torcedura la encontramos después acá donde dice, después de que la serpiente razonara con la persona, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, hasta aquí va todo bien, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. En otras versiones, aquí estamos leyendo la de Dios habla hoy, en otras versiones dice que lo codició, ¿no? Lo deseó. Deseó el fruto, deseó poder tener ese entendimiento, le dieron ganas de comerlo, así que procedió y el ser humano comió. Y se asociaron para comer además. Queremos establecer este árbol del conocimiento del bien y del mal como el primer ícono de nuestro listado de símbolos sobre justicia climática en la Biblia, y por qué la justicia climática debe ser parte de la agenda del discurso desde el púlpito, del discurso de una comunidad de fe, de una iglesia. ¿Cómo no podemos dejar fuera dentro de nuestros discursos en la iglesia el discurso de la justicia climática en particular? Porque lo encontramos, y aquí en este caso este icono, este árbol está representando aquello de la naturaleza que no debe ser tocado
para ser manipulado, para ser poseído. Es símbolo de todo aquello que no nos corresponde manipular, poseer, explotar, porque no cumple con el objetivo de vivir de forma justa, vivir de forma digna, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Porque incluso uno puede considerar que su vida es digna, pero si se sustenta de aprovecharse de otros, de otras personas o especies, recursos, pues será vida digna individual, ¿no? O será vida con todas sus necesidades cubiertas a nivel individual, pero a costa de la falta de cobertura. Mirar a este árbol con codicia, con deseo, Génesis 3:6, mirar que este árbol es hermoso, pero sobre todo agradable, deseable, para obtener ese conocimiento, para poder ser como Dios, está simbolizando la monopolización de los recursos, está simbolizando el bloqueo de recursos naturales de una empresa para seguir produciendo y vender y enriquecerse a costa de que la naturaleza no pueda disfrutar, de que las especies que dependen de estas aguas, de que las comunidades humanas que dependen de esta agua para poder tener una vida digna, que no pueden acceder al agua ni siquiera en el modo más básico, en el modo más medular para mantenerse con vida saludable, por causa de las empresas, por ejemplo, refresqueras y cerveceras, ¿no? El árbol del bien y del mal, siendo mirado con codicia y no con asombro, siendo mirado con deseo de poseerlo y no solo de contemplarlo y de decir majestuoso. Representa toda esta monopolización, representa la deforestación para aprovechamiento excesivo de recursos o para disponer de la tierra, para disponer de las especies, todo este desbalance que erosiona, todo este desbalance que extingue especies por por el comercio por el comercio ilegal de especies, de materias primas, por el comercio legal, pero que aprovecha todos los vacíos legales del contrato para que no sea delito. Todo todo lo que ya hemos mencionado antes y que en realidad bajo la consideración de pecado es fallar en el blanco, está pecando, está fallando y somos parte de este sistema de alguna manera y es algo que está mucho más allá de nosotros como grupito de personas, de uno como persona, como individuo, como una gota de agua en el océano. Y no es algo que podamos resolver de tiro, pero que se debe asumir, que se ha asumido cada vez con más conciencia, aunque siempre ha existido. Seguimos insistiendo, esto no es un tema novedoso ni algo que nos inventamos para torcer la interpretación de la Biblia, para distraernos en cosas novedosas que no tienen que ver con Cristo. Tiene mucho que ver y tendríamos que llegar a los evangelios y encontrar ahí también los símbolos de justicia climática, de los cuales también Jesús echó mano. No es algo que nos estamos inventando, es algo que es parte del discurso del Mesías, que es parte del discurso, que es parte del discurso bíblico, de la voz inspirada, de la intención de los profetas,
de los libros de sabiduría. ¿Qué te puedo decir? No es algo que nos estemos inventando y este primer símbolo está prácticamente englobando todo lo que ha implicado la violencia hacia los ecosistemas, la agresión hacia el más vulnerable y las especies. Está englobando cómo importa mucho el entorno, la salud del entorno, porque influye en la salud individual que nos ocupa continuamente en Proyecto Hermes. Cómo poder asumir nuestro proceso de caminar hacia la paz, hacia la salud mental, hacia el perdón, hacia la libertad de la ansiedad, de la depresión, de procesar las crisis y superarlas y adquirir sabiduría a partir de estos procesos sin hablar del entorno, porque el entorno importa. Y en este caso estamos asumiendo el entorno de forma específica, la naturaleza. Los ecosistemas. La justicia climática es un tema que debe ser un discurso explícito incluso, no solo implícito, lo podemos incluir o hablar de forma indirecta de esto, pero opinamos que debería ser parte del discurso explícito desde el púlpito. La justicia climática es un asunto que nos interesa y este árbol entonces está representando toda esa explotación, monopolización, todo ese desvío de recursos, la caza inmoderada, todo aquello que rompe con esa relación, con esa conexión que hay entre especies y cómo formamos parte del ciclo de la vida y cómo formamos parte de los ciclos alimenticios y cómo formamos parte de los inicios y los cierres y de cómo dependemos unos de otros porque no se trata de no tocar, no se trata de que no quemamos, consumimos, tomamos, bebemos, quitamos, sino de qué damos también a cambio. Y a la velocidad con la que quitamos, a la velocidad con la que el sistema se apropia, a la velocidad con la que la facilidad con la que los gobiernos disponen de estos recursos que en origen son de todas, de todos, como leemos en Génesis 2, y entonces en Génesis 3 se vuelve como deseable para llegar a un fin, deseable para enriquecerse, deseable para ser como Dios, deseable para poder estar en la cima, porque con la mente limitada solemos considerar que ser Dios es estar en la cima, ¿no? Luego vemos a Jesús y decimos siempre, no quiero ser Dios. Mira todo lo que implica. Este árbol está aquí en representación de todo aquello de nuestro entorno que ha sido violentado, exprimido, extinto, de todo aquello que ha sido monopolizado, que ha sido arrebatado del ciclo natural y entonces no alcanza para ¿cómo dice esta frase? Alcanzaría para alimentar a la necesidad de todos, pero no alcanza para alimentar la codicia de los enriquecidos, no alcanza para enriquecer a pocos, que de todas maneras siempre van a necesitar más, lo podemos relacionar con lo que estamos viendo en el Eclesiastés. Nunca se acaba el deseo de más, nunca se termina y con esa autoridad asumida desmedida
que de todas maneras nunca va a terminar de satisfacer. Ya vino el predicador en Eclesiastés y nos lo dijo, nunca terminas de satisfacerte y es querer atrapar el viento con las manos, el querer poderlo controlar todo. Y entonces es aquí donde se cumple este asunto de la mala interpretación, no morirán. Efectivamente, no mueres al instante. Que claro que hay daños en la ecología que producen la muerte al instante de quienes viven en este ecosistema, pero fíjate cómo nuestra mente es tan limitada que decimos, no me morí, no pasó nada, no va a pasar nada, ya vi que otros lo han hecho y no pasó nada, ¿no? Entonces no morirás, dice el razonamiento humano, simbolizado en la serpiente, no voy a morir por comer este fruto. Lo que pasa es, y entonces hay como que esta justificación, ¿no? De por qué tomamos sin regresar, de por qué tomamos de forma desmedida, considerando lo poco que estamos devolviendo a cambio. Eh, y es muy descorazonador ver todo este sistema enriqueciéndose mientras arrebata de forma masiva la vida del sistema. Y entonces enriquece a algunos, pero pone en jaque la vida digna de otros. Enriquece a unos pocos y pone en jaque la dignidad de vida, incluso la supervivencia de muchos otros, de múltiples especies, que son parte de la creación que vio Dios todo y todo era bueno. Entonces, ¿en qué momento hay estas jerarquías? Pero entonces hay que justificar. Lo que pasa es que Dios no quiere que lleguemos a ser como Él quiere reservarse toda la sabiduría para Él, para poder estar encima. Y entonces fíjate la torcedura de mirar al árbol para decir majestuoso. Y no tengo que tomar tu fruto y no tengo que recibir ningún beneficio de ti para admirarte y para saber que tú no me alimentas, no te necesito para alimentarme porque yo me alimento de los demás árboles. No necesito tu alimento, se me ha dado todo lo que necesito. Hay otros que te necesitan, ¿no? Te necesitan todos los que viven en tus ramas, te necesitan todos aquellos que sí pueden comer de tu fruto, a los que no se les prohibió. Te necesita el ciclo de vida, te necesita tu propia especie para reproducirse de tus semillas, de tu fruto. Y luego de forma indirecta, cuando es talado, me doy cuenta de que aunque no necesitaba comer de su fruto, sí necesitaba su oxígeno y sí necesitaba sus raíces para mantener la firmeza y el nutriente del suelo, y que sí necesitaba tu sombra, que sí necesitaba tu presencia, y es entonces donde este primer símbolo de justicia climática, este árbol del bien y del mal, representa la introducción del tema como tal. Es un asunto que nos importa y desde Proyecto Hermes nos importa de manera particular porque la salud mental, la paz mental, el bienestar integral, no existe sin el bienestar del entorno. No existe sin que funcionen los ciclos como deben funcionar, sin que funcionen de forma saludable las relaciones que tenemos con otros, cómo están nuestras vidas entretejidas y entonces ahora no solamente nuestra red de apoyo, incluyendo personas, como lo mencionábamos unas sesiones atrás, sino cómo la naturaleza, nuestro ecosistema, las especies alrededor de nosotros también son parte de esa red de apoyo y resulta que sí vamos a morir. Y resulta que cuando decía el día que comas de esto morirás, no hablaba de una muerte instantánea necesariamente. Habla de cómo nos condena, de cómo nos acorta por años, por décadas la vida a la especie, al planeta, cuando abusamos de lo que no nos correspondía, de lo que no era parte directa de nuestro ciclo de vida digna, de aquello que solo era para admirar, para ver y decir majestuoso, y pasar de largo, sin aprovecharse. Pero entonces se codicia
para otros fines que no eran en este caso los fines nutritivos, los fines de sostener la vida. este, se tuerce su propósito de producir oxígeno, de producir sombra, de ser casa para muchas especies, para muchos otros seres vivos que alcanzamos a ver y los que no, de lo cual dependía todo un entorno y reducimos todo eso, todo ese significado lo reducimos al codició el fruto para poder adquirir ese estatus de Dios, para poder adquirir autoridad, para poder decir, todo es mío, a mí nadie me va a estar prohibiendo. Si está aquí y lo alcanzo, lo puedo tomar y resulta que rompemos con la salud del ciclo de vida, monopolizando, adquiriendo, tomando sin devolver, agarrando de manera desmedida y ni siquiera con el propósito de nutrir, con el propósito de sostener la vida, sino con el propósito de enriquecerse. ¿Qué otras dinámicas de injusticia climática se ven reflejadas en este árbol del conocimiento del bien y del mal? Este árbol que fue prohibido para comer. Aquí Eva responde, no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Y aunque hemos asumido esta porción del versículo para decir, es que para empezar nosotros mismos luego exageramos, ¿no? Digo que no comiéramos, pero es cierto que si no vamos a comer, ¿para qué tocar, no? Para empezar, o sea, está bien con decir, ¿no? No comer ni tocar, eso implica, te digo, el hecho de ese árbol estaba allí para que lo miráramos y dijéramos majestuoso, para que lo viéramos y pudiéramos testificar cómo hay quienes sí toman de él sin talarlo, sin destruirlo, sin secarlo, y cómo en esa interdependencia también estas especies le ayudan a este árbol para llevar sus semillas, para esparcirlas. Delicada relación interconectada, estas cosas tan maravillosas que podemos ver a través de fotografías de profesionales, de videos, de documentales, de todo, de la ciencia que cada vez hace más descubrimientos acerca del entorno. La tristeza del Génesis 3, entonces por ahora cerramos esa puerta de la obediencia. La tristeza del Génesis 3 no es ese asunto de no ser obedientes, de desobedecer las autoridades, de hacer nuestra propia voluntad como si no tuviéramos gobierno encima. La tristeza del Génesis 3 está en haber podido contemplar ese árbol que no era para nosotros, para tocar y comer, sino solo para admirar y ver cómo otros que sí tenían la autorización de comer de él y de vivir en él y de darle también a cambio, que después de haber respirado el oxígeno que produjo y de haber descansado bajo la sombra que su copa nos daba, ese árbol estalado, esa secuoya, ese roble, eh, esos manglares, esas selvas tropicales, esos bosques secos, esos bosques húmedos, y tomar de forma desmedida aquello que estaba supuesto para ser contemplado, para ser visto con asombro, y para poder aprovechar los beneficios que también estaban para nosotros de forma indirecta, como te digo, la sombra y el oxígeno, pero que no era para nosotros para tomar, pero lo queremos, y sí morimos un poco con cada especie extinta, y sí morimos un poco con cada grado de temperatura que aumenta nuestro planeta, que no estaba supuesto a aumentar, y si morimos un poco con cada tala inmoderada, con cada zona protegida que se incendió,
y con cada uso de violencia para reproducir especies, animales y plantas, y con el uso de la naturaleza para justificar otro tipo de ataques como el racismo, ¿no? Y utilizar incluso la naturaleza para eso. Hay plantas estigmatizadas, hay plantas que son ilegales para asuntos racistas, perdón, y hay especies animales consideradas sucias, consideradas impuras, hay especies que son miradas con codicia para ser mascotas exóticas, para aprovechar su aleta, para aprovechar su marfil, para enriquecerse con su piel, para establecer estatus con el uso de su piel, de su abrigo, para establecer autoridad por encima de otros. La tristeza del Génesis 3 está en que tenemos que alzar la denuncia por la justicia climática porque ha habido un pecado, ha habido una torcedura en el camino. Hemos mirado la meta, hemos mirado la diana, el punto fijo para lanzar la flecha y tiramos para otro lado, porque lo codiciamos. Gracias por haber llegado hasta este punto. ¿Qué más trae a tu reflexión este símbolo? ¿Cuál podría ser otro símbolo, otro ícono de la justicia climática en los personajes que encontramos en la Biblia, en los símbolos? ¿Qué otras plantas, qué otros animales vienen a tu mente para que podamos decir la justicia climática es un discurso de la Biblia? Es parte de la agenda del cristiano, es parte de la agenda del discurso de Jesús, de la sabiduría de la salvación colectiva que él predicaba y que nos sostiene, ¿no? Que sostiene nuestra fe cristiana y que sigue al Cristo, a su discurso. ¿Qué tienes para añadirle? Gracias por haber sido parte de esto y ayúdanos a compartirlo. La idea es que podamos hablar más del tema, abrir foros en los que podamos hablar más al respecto y poder asumir, por ejemplo, Proyecto Hermes. Habíamos hablado solamente de forma implícita sobre la justicia en la ecología. Habíamos estado hablando de forma implícita con cada uno de los mártires y de los profetas de los que hemos mencionado que murieron, que fueron silenciados por levantar su voz por los derechos de vida digna indígena, de las infancias, de la naturaleza. Es que mira que perder la vida por proteger a las mariposas, que mira que ser silenciado, que ser detenido y privado de la vida por el crimen organizado, por defender un manglar, por defender un cerro, tú sabes, estorbarle al sistema, estorbarle al monopolio, es una cosa desgarradora. Y no podemos no asumirlo porque también la enfermedad mental viene de ignorar, lo hemos mencionado antes, viene de ignorar aquellos asuntos que influyen sobre nosotros y hay que asumirlo, así que esta es la propuesta, incluir la justicia climática, este proyecto de justicia climática como parte de nuestro discurso de salud mental. No hay salvación individual sino colectiva. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, entonces no podemos jerarquizar ahora como que podemos echar mano de y llamarnos corona de la creación, pero para aprovechar. Así que gracias si llegaste hasta este punto y mándanos tus opiniones acerca de qué otros símbolos en la Biblia pueden representar íconos del discurso sobre la justicia climática, sobre la crisis climática y sobre cómo debiera ser un tema explícito en la agenda del púlpito, en el discurso de la iglesia. Que tengas un excelente domingo.
que tu semana que inicia tenga muchos motivos para regocijarse en medio de los retos, y que así como haya productividad y produzca mucho tus manos y produzca mucho tu tiempo y tus habilidades, que también haya el descanso justo, el descanso saludable, y que tu hogar sea un espacio seguro, que tu gente de tu red de apoyo esté por ti y tú por ellos, que todo esté bien, y que lo que no esté bien, que pronto caiga en su lugar, y mientras eso pasa, que no caigas en ansiedad, que Dios proteja tu paz mental, mm, protégela tú también, es parte de nuestra mayordomía, proteger nuestra paz. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Muchas gracias.